Jesús Before Bethlehem 93. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús antes de Belén. En esta conferencia queremos hablar de Jesús, conforme a las profecías sobre antes que viniera a la tierra. ¿Dónde estaba Jesús antes que naciera en Belén? ¿Qué hacía todo ese tiempo, y qué importancia tiene para nosotros? Es un tema muy interesante, y de vital importancia para nosotros. Hay muchas razones por las que deberíamos estudiar y estar familiarizados con este tema, porque para nosotros los creyentes es primero, y muy importante saber quién es el Jesús de la Biblia. Mateo 24 del 23 al 24. Es importante que comprendamos quién es Dios, estemos familiarizados con su naturaleza porque conocerlo es lo más fundamental para nuestra existencia. En la Biblia, Dios se ha manifestado, identificado y revelado como un único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. La palabra hebrea para uno, que se usa aquí, significa uno, unido. Números 13:23, Génesis 2:24. Dios, es un solo Dios, que se manifiesta simultáneamente en tres personas distintas, el Padre, el Verbo o el Hijo, y el Espíritu Santo. Este es el misterio de la deidad, el misterio que los cristianos llamamos la Trinidad, aunque con este término, no se encuentra en la Biblia, pero en la doctrina bíblica, histórica y fundamental sí. De Jesús, no empezó su existencia en Belén, él como Dios Todopoderoso, como la segunda persona de la Trinidad, no tiene principio ni fin, él existió con el Padre en la eternidad. Juan 1:1. Jesús, simplemente encarnó, tomó un cuerpo de carne y sangre, asumió una naturaleza humana completa cuando entró al vientre de María, su madre y nació en Belén. Juan 1:14, Hebreos 10:5. Jesús ha estado involucrado en la obra del Padre desde antes de la creación del mundo. En Juan 17:5, dice, ahora, Padre, glorifícame contigo mismo y restáurame a la majestad del honor en tu presencia como antes que tenía contigo, antes de que el mundo existiera. Jesús participó en la creación. Génesis 1:26, Juan 1:3 y 10, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Jesús ha estado interactuando con su pueblo en la eternidad, antes de entrar en el vientre de María para nacer, y ser un hombre como nosotros y vivir en este mundo. En Daniel 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego, Jesús entró al horno para liberarlos. Versículo 25. Este episodio es muy fácil de darse cuenta, porque en el horno apareció un cuarto hombre que les protegió, haciendo que ni un pelo de su cabeza se quemara. Él es el Jesús preencarnado, nuestro Dios antes de encarnarse. A Jesús en las apariciones preencarnado, anteriores a Belén, se le llama Jesucristo. Él tomó para encarnar y vivir en este mundo. En sus apariciones del Antiguo Testamento, a Jesús se le llama el ángel del Señor, no un ángel, sino el ángel, porque ellos no estaban hablando de un ser creado, sino del Dios Todopoderoso, del Creador. Ángel en hebreo, significa mensajero, alguien que es enviado. Jesús es el enviado de Dios el Padre con el mensaje de Dios para nosotros. Primera de Juan 4:9 y 14, Hebreos 1 del 1 al 3. Al estudiar al ángel del Señor en el Antiguo Testamento, encontramos aspectos muy interesantes. En algunos lugares se identifica claramente como Dios claramente, pero con nombre distinto de Dios o Jehová, el nombre más común para Dios en el Antiguo Testamento. Pero, el ángel del Señor absolutamente desaparece en el Nuevo Testamento después de su encarnación, porque el ángel del Señor invisible del Antiguo Testamento, ahora se manifestó visible como Jesucristo en el Nuevo Testamento. Juan 1:18, Segunda de Corintios 4:4, y Hebreos 1:3. Comencemos, analizando a Jesús en medio de la generación de Israel, que Dios liberó poderosamente de la esclavitud en Egipto. En Primera de Corintios 10 del 1 al 4, dice, que Jesús acompañó a Israel en su viaje de Egipto hasta la tierra prometida. La palabra siguió
significa literalmente, fue con ellos. Jesús preencarnado fue con ellos, guiándoles en el desierto, pasándoles en seco el mar Rojo, dándoles beber de agua de la roca. Durante su viaje, Jesús obró poderosamente antes de ser encarnado. Bebió en griego, es una acción continua, es la roca que los sostuvo firmes durante todo su viaje desde Egipto hasta Canaán porque fue Jesús con ellos. Esta no era una roca natural, de donde el agua brotó 2 veces. Éxodo 17 del 1 al 7. Fue Jesús mismo, quien llamó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3 del 1 al 5. Podemos observar que el ángel del Señor es claramente Dios mismo, pero es distinto de Dios, porque se identifica como un ángel y un mensajero de Dios. El ángel del Señor le dio a Moisés un nombre, el mismo nombre que Jesús. Éxodo 3:14. Él se dio el mismo nombre cuando estuvo en la tierra, yo soy. Juan 8:58. Esto nos aclara mucho mejor en Hebreos 11 del 26 al 27, donde se dice que Moisés eligió seguir a Cristo en lugar de aferrarse a las riquezas terrenales de Egipto. Moisés conoció a Cristo, por medio de la zarza ardiente. El ángel del Señor fue delante de Israel y los sacó de Egipto. La nube y la columna de fuego se identifican claramente como el ángel del Señor o Jesús preencarnado. Las 13 y 21, 22, las 14 y 19, 20. Israel cruzó el Mar Rojo y acampó en el monte Sinaí, mientras Moisés recibía la ley de Dios. Luego, de emprender el resto de su viaje hacia la tierra prometida, Dios les prometió que su ángel los acompañaría, y los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Éxodo 23 del 20 al 23. En el versículo 21, dice, cuídense, significa reverenciarlo, reconocerlo porque Él perdonará sus transgresiones. Esta es otra prueba de que el ángel es Dios, porque ni los hombres ni los ángeles pueden perdonar el pecado. Esta también es una declaración de misericordia, como advertencia a Israel, para que no caigan en incredulidad. La incredulidad eventualmente les costó a algunos morir antes de llegar a la tierra prometida. El versículo 21, también, dice, mi nombre está en él, el cual es otra prueba de que el ángel es Dios. Colosenses 2:9. Recordemos también, que en 1 de Corintios 10 del 1 al 4, se identifica a este ángel como el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez, quizás usted ha notado, que en 1 de Corintios 10:9, dice que estas personas tentaron a Cristo? ¿Alguna vez, se ha preguntado cómo las personas del Antiguo Testamento pudieron tentar a Cristo, y por qué? Dice la Biblia amplificada, que probaron su paciencia y lo evaluaron críticamente, para explotar su bondad. El Jesús preencarnado estaba con ellos, guiándolos y proveyéndoles, pero ellos cuestionaron su provisión, guianza y el manejo de sus vidas mientras viajaba con ellos. Éxodo 17:7. Una vez, cuando Israel finalmente llegó a la tierra prometida, después de 40 años de vagar por el desierto por su propia incredulidad, el ángel del Señor, Jesús preencarnado, no los abandonó. A pesar de todo, el Señor estaba con ellos. Recordemos que en Éxodo 23, dice, que Dios prometió que su ángel, a Jesús preencarnado, que lo enviaría a la tierra y, así fue. Dios levantó a Josué para tomar el lugar de Moisés, para guiar a Israel a la tierra prometida. Deuteronomio 34:9, Josué 1 del 1 al 2. Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Josué 1:5, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo soy, Jesús el Dios preencarnado. Éxodo 3 del 12 al 14. En Hebreos 11:27, dice, que Moisés fue enviado por el Dios, a través de Jesús, quien es la manifestación visible de la deidad, tanto en el Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. Después de que Israel cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida, Josué evaluó a la primera ciudad con quien tuvieron que combatir, Jericó. Y allí conoció a Jesús preencarnado. Josué 5 del 13 al 15. Jesús se identificó como el capitán del ejército del Señor, como el comandante en jefe del ejército del Dios vivo. Observemos estas pistas sobre su identidad, y nos daremos cuenta que claramente Jesús es Dios encarnado. Josué lo llama Señor y lo adora, y él lo acepta y no lo refuta. Versículo 14. ¿Cuál es el mandamiento número 1 que Dios le dio a Israel hasta ese momento? No adoréis a ningún Dios, a nada ni a nadie, excepto a mí. A Josué se le dijo que la tierra santa,
tal como lo fue dada a Moisés, cuando Jesús se le apareció en la zarza ardiente. Éxodo 3:5. En Apocalipsis 19 del 11 al 14, Jesucristo se identifica como el capitán del ejército del Señor. ¿Por qué se le mostró el Señor Jesús a Josué de esta manera? Porque Israel tenía batallas que librar, y Jesucristo era el capitán del ejército del Señor en el Antiguo Testamento. Jesús estuvo con Josué para ayudarlos a ganar las batallas de Israel. También encontramos a Jesús preencarnado en el libro de los jueces. El libro de los jueces trata acerca de los primeros 350 años que Israel toma para llegar a la tierra prometida. No es una historia agradable. Israel se apartó repetidamente de Dios, y adoró a los dioses de los pueblos que lo rodeaban. Cada uno hacía lo que bien le parecía, es la frase clave más detestable de este periodo. Cuando Israel adoró a dioses falsos, Dios permitió que su pueblo fuera conquistado e invadido. Cuando el pueblo eventualmente clamaba por liberación, el Señor levantaba jueces para volverlos a Dios y a la libertad de sus enemigos. Jueces 2 del 8 al 19. Israel comenzó a transigir desde su llegada a la tierra, por eso, no pudo expulsar a las tribus tal como Dios les había ordenado. Jueces 1 19, 21, 27, y del 29 al 34. El ángel del Señor habló a Israel, y les anunció las consecuencias de su desobediencia. Jueces 2 del 1 al 5. Nótenos que este es el mismo ángel que los sacó de Egipto, Jesús preencarnado. A lo largo de los años, Dios levantó 15 jueces diferentes para guiar a Israel de regreso a Dios. 2 de ellos fueron llamados específicamente por el ángel del Señor, por Jesús preencarnado. Debido a que Israel se apartó de Dios, Dios permitió que los madianitas los dominaran y los empobrecieran durante 7 años. Jueces 6 del 1 al 6. Pero, el ángel del Señor, Jesús preencarnado, se apareció a Gedeón y le dijo que lo enviaba a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Jueces 6 11, 12 y 14. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente era el ángel del Señor? Observe las similitudes con el llamado de Moisés. El ángel dijo: yo te envío, yo estaré contigo. Versículo 16. Yo estaré contigo, significa literalmente, yo soy estaré contigo, el mismo nombre que se usa en Éxodo 3:13. Es el mismo ángel que se apareció a Moisés y liberó a Egipto. Hagámonos la misma pregunta que se hizo Gedeón en el versículo 13. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no vemos milagros como vio el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Observemos que el Señor dio una señal que validaría el mensaje que le dio a Moisés, versículo 17, 21, y Éxodo 4 del 1 al 9. Observemos que Gedeón sabía que había visto a Dios y temía morir, versículo 22 y 23. Gedeón tuvo éxito por la gracia de Dios, pero, después de su muerte, Israel comenzó a adorar ídolos de nuevo, y fue oprimido de nuevo. Por eso, Dios tuvo que levantar más jueces. Jueces 8:33. Uno de esos jueces fue Sansón. Jueces 13. Israel había estado bajo el control de los filisteos durante 40 años cuando el ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, una mujer estéril, y le dijo que tendría un hijo que liberaría a Israel de los filisteos. Versículos del 1 al 5. Ella se lo contó a su esposo, y él oró para que el ángel regresara con más instrucciones. El ángel regresó, versículos del 8 al 11. ¿Quién era este? El ángel del Señor. Porque al parecer era muy humano al principio, Manoa y su esposa no se dieron cuenta de que era Dios, pero, cuando le ofrecieron comida, el ángel dijo que prefería un sacrificio, y recibió un sacrificio de ellos. Versículos 15 y 16. Mientras ardía el sacrificio, el ángel se elevó entre las llamas. Se dieron cuenta de que era Dios y temieron morir. Versículos del 19 al 22, cuando le preguntaron al ángel por su nombre, él respondió: es secreto. Versículo 18. Secreto, es literalmente maravilloso, el cual es la misma palabra que se usa con referencia a Cristo en Isaías 9:6. Las palabras del ángel del Señor se cumplieron y nació Sansón. Versículos 24 y 25. Apenas hemos arañado la superficie de este tema, pero, si el tiempo nos permite podremos analizar cómo Jesús fue antes de ser encarnado, y cómo Dios habló con Abraham en camino, lo que hizo por Jacob y cómo ayudó a José a ser grande. Si el tiempo no nos permite analizaremos a David y a Jesús profetizado, a Jesús como el gran pastor del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento.
Si el tiempo no nos permite analizar cómo Jesús preencarnado intercedió por Israel, y habló al profeta Zacarías sobre su segunda venida. Hasta ahora, ya hemos visto lo suficiente para ampliar nuestra comprensión de Jesucristo. Por eso, debemos acudir a Él con valentía a Dios en busca de ayuda en momentos de necesidad. Hebreos 4:16. Nuestra fe y confianza en Dios están directamente relacionadas con el conocimiento que tenemos de Él, a través de su palabra. Salmos 9:10, Romanos 10:17, dedicar tiempo a contemplar a Jesús antes de Belén, fortalecerá nuestra fe en su poder, y estaremos a disposición a usarlo a nuestro favor. En muchos lugares de la Biblia, nos dice que magnifiquemos al Señor. Salmo 34:3, magnificar, significa engrandecer, contemplar a Jesús antes de Belén, nos amplía nuestra imagen de Jesús, y aumenta nuestra fe. Terminemos brevemente demostrando varias razones más por las que este es un tema tan vital para estudiar. 1. Observemos lo que Jesús, preencarnado, hizo por su pueblo, llamándolo, empoderándolo, dirigiéndolo, guiándolo, orientándolo, proveyéndole y cumpliendo las promesas del Padre. Hizo esto porque somos personas imperfectas que cometemos errores, a veces, graves. ¿Qué hará Él por aquellos cuyo corazón no está puesto en servirle? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Pensemos del gran acto de amor que tuvo Jesús por su pueblo. Jesús, como Dios, abrió el mar rojo y vino a encarnarse como hombre, dejando a un lado toda esa gloria y ese poder para unirse a nuestra humanidad y morir por nosotros. Hebreos 2:9 y del 1 al 4. En Filipenses 2 del 6 al 7, dice, ¿quién, siendo en forma de Dios y poseyendo la plenitud de los atributos como Dios, no estimó esta igualdad con Dios como algo que se pudiera aferrar, sino que se despojó a sí mismo de todos los privilegios y la dignidad que le correspondía para asumir la apariencia de un siervo y haciéndose semejante a los hombres y naciendo como un ser humano? Si el Padre, el Verbo, o el Hijo, hicieron todo por nosotros para salvarnos cuando éramos sus enemigos, ¿qué más haría por nosotros ahora? Romanos 5:10, 8:32. Al celebrar la Navidad este año, recuerden estas cosas y alabemos, dándole gracias a Dios por ellas. Dios es maravilloso. Bendiciones. Diana.